Bienvenidos a un ritual radiofónico para sacar lo que duele, Lo que arde, lo que estorba. Aquí no venimos a ser recatadas, calladitas. ni puras. Venimos a ser nosotras y nosotres. A sanar juntas desde el caos, la risa. El llanto y la rabia. A ensuciarnos las manos, el alma y el micrófono. Esto no es una limpia común. Es emocional, política y colectiva. Siempre colectiva. Porque a veces sanar empieza por rompernos tantito. Esto es La Limpia. Con Aranza García y Paula Maulén. Por Código 21. Lo que tienes que escuchar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Limpia. Ya saben qué es La Limpia porque antes hay una bonita voz que lo explica. Este espacio de la radio y la televisión pública donde escogemos un tema, lo desmenuzamos con nuestra opinión personal fuera de los marcos de la academia. Ya lo sabrán. Ya lo sabrán. Próximamente. Bueno, yo soy Aranza García. Yo soy Paula Maulén. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa por este tema. Es duro. Es duro, sí, es un tema duro. ¿Pero qué te pone nerviosa? Pues que es duro. O sea, como confío mucho en tus conocimientos, justo. Pero con este tema sí me da miedo decir algo que no, ¿sabes? Uh-huh. Sí, entiendo. Vamos a hablar de feminicidios. Y esta limpia siento, o creo, que como cada limpia pues es diferente. Pero pues vamos a hablar de un tema que es bien complejo y tiene muchas aristas. La neta es que no sé cómo llevábamos 8 temporadas. Que diga 8, ay, ahora 6 temporadas. Bueno, pero la primera todavía fue ni de eres 50 la reina del episodios. sur. Ajá, o sea no, que... fue de 87, ¿no? Ah, no es cierto. No, fue como sí, de 57. Ajá. Ajá. Y nunca habíamos tocado el tema. Supongo, que porque trae consigo mucho dolor. O incluso porque lo hemos normalizado tanto. Pero sí lo habíamos hablado. Sí lo habíamos mencionado. O sea, pero hicimos uno de habitar un mundo feminicida. Ah, sí. Fue de los primeros que hicimos. Ah, sí lo habíamos hablado. Yo no me acuerdo. Ah, bueno. Pero no habíamos hablado del feminicidio como... Y aparte así, ¿no? O sea, como que... Yo creo que es de estos temas que si lo hubiéramos pensado un poquito mejor, hubiéramos dicho más bien... Miren, lo que sucedió fue que nuestra invitada se enfermó. Porque les habíamos prometido una segunda parte de los cuidados. Es verdad. Y no lo logramos. Y Adri Laudiño, Ahorro Bonito, se quedó sin voz. Entonces no pudimos grabar ya vendrá después. Pero obviamente va a venir, sus pasos, unos micrófonos cuando se recupere. Aquí, mira, aquí va a estar. Pero, bueno, o sea, me estoy sincerando la neta como para decirles... ¿Por qué lo estamos haciendo así? O sea, que siento que también es importante. Como que creo que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo o de margen, hubiéramos seguramente traído a alguien. Sí. Pero lo cierto es que así como cuando hablamos sobre brujas y Pepito hizo de esto, bueno, del tema de las brujas, su investigación de titulación, pues yo también hice mi trabajo de tesis sobre los feminicidios, específicamente sobre los feminicidios como el concepto teórico y político. Ok. No... O sea, aunque te cueste decirlo, tú eres una experta. Pues o sí. En un pedacito de lo que implica el feminismo. Yo creo que sí. O sea, en lo teórico, pues. O sea, porque es distinto obvio. hablar como de la legalidad de lo penal, del término penal de feminicidio y luego del término... O sea, como que lo que yo hice fue estudiar por qué ¿cómo llegamos a la palabra feminicidio? ¿Cuál es la definición de feminicidio? ¿Qué tuvo que pasar para estar en las leyes? ¿Cuál es la historia? Pero no... Y luego, ¿cómo se transformó ese término en los medios de comunicación? Pues porque yo estudié periodismo y pues mi tesis tenía que tener algo sobre medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, como que me dediqué a estudiar del 2019... al 2020, no me acuerdo, 3 años específicos sobre cómo se narraron los feminicidios en la prensa mexicana. Uh-huh. Y pues un poco por eso hicimos esta limpia pensando en que sí hay una voz que tiene conocimiento, que estudió eso, o sea, al final pues eso hice mi trabajo de título, o sea, alguito sé, ¿no? Sí, leíste bastante al respecto, pues.
Pero la verdad es que cuando lo estaba cuando estaba aterrizando como la escaleta, decía, de todas maneras no necesito toda esta teoría. O sea, de hecho, para hacer esta limpia, no necesito citarte a Marcela Lagarde, no necesito decirte en qué año se tipificó el feminicidio, no necesito hablar de Diana Russell, no necesito, o sea, de que no. Eso no es lo relevante. O sea, ¿no? ¿Qué significa? Exacto, eso no es no es lo relevante para ahorita. ¿Qué significa ser mujer en un país con 11 feminicidios al día? ¿Qué significa haber sido adolescente con un país donde te podían guerra asesinar? Contra el narcotráfico. Por ejemplo. O sea, y que especialistas en narcotráfico tampoco somos, ¿no? Pero vivimos esos procesos. Los estamos viviendo, ¿no? ¿Qué significaba salir a las calles? ¿Qué significó crecer viendo las noticias de las muertes tan atroces? Entonces creo que es un término que pues nos atraviesa de muchas formas y que a veces también miramos con mucho cuidado, porque evidentemente hay familiares víctimas de feminicidio, hay mamás que perdieron a sus hijas porque alguien las asesinó en una violencia brutal, ¿no? Y entonces de pronto como que lo que atraviesa acá parecería que está en segundo plano, porque es como no, o sea, hay afectaciones. Hay niños huérfanos de feminicidio que hoy están o que hoy son criados por el feminicida de su mamá, que es su papá, en muchos de los casos, que ese también es ahí un vacío legal interesante que hay, porque la mayoría de las mujeres son violentadas a manos de su pareja, y eso quiere decir que muchas veces las mujeres que son asesinadas fueron asesinadas por su pareja, y quienes son madres, por ley, cuando un padre muere, un padre o una mamá muere, pasa legalmente el hijo a manos al otro. Entonces, en este caso, ahí hay un vacío legal enorme, que es como, maté a tu mamá, pero ahora yo te voy a paternar porque yo tengo la custodia, ¿no? Y entonces es una pelea entre familias también. En fin, o sea, como que justo creo que también por eso a veces es difícil sentarnos y decir, no manches, a mí sí me atraviesa estar cubriendo de feminicidios. De hecho, yo después de hacer mi trabajo de titulación dije, no, o sea, ya, no quiero más. De pronto como que di ahí algunas conferencias sobre este tema y después fue como, necesito distanciarme un poco, y a veces pareciera cruel hablar de cómo nos duele esto cuando, de hecho, pues hay diario una mamá que pierde a una hija, ¿no? A manos de la violencia machista. Entonces, bueno, o sea, como que todo esto convive en la misma realidad, y pues a veces, como estás tan atenta a lo otro, a veces no nos da tiempo ni siquiera de pensar, ¿no? Y sí, porque todo nuestro espacio para pensar en los feminicidios se va a reportear los feminicidios, escribir sobre los feminicidios, buscar a mujeres, hacer campañas de colecta de dinero para que una familia tenga acceso a la búsqueda y a la justicia, acompañar a víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces como que a veces pues no nos da chance de involucrarnos activamente en cómo nos irrumpe personalmente, pero bueno, ¿tú qué entiendes, amiga, por un feminicidio? Pues según yo, el feminicidio es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Creo que eso es como lo que se repite mucho, pero también siento que luego no es tan sencillo entender eso, ¿no? O sea, ¿qué significa matar a una persona por su condición de género? Uh-huh. Y siempre, o sea, lo pienso mucho, ¿no? Como si una mujer, por ejemplo, queda embarazada y quiere abortar y su pareja la mata porque quiere abortar, es un feminicidio, ¿no? Porque se está saliendo ella de alguna manera de ese rol de género que ella tiene, y es una manera violenta como de regresar ese orden, ¿no? Uh-huh. Si una mujer va caminando por la calle y el que va manejando no la ve y la atropella, eso no es un feminicidio, porque no la mataron por ser mujer, ¿no? Uh-huh. Pero siento que son sutilezas que aún así que de pronto se tiene que investigar como feminicidio, al menos exacto, en la legalidad mexicana, ¿no? Porque hay 11 al día, uh-huh, ¿no?
Claro, o sea, porque obvio, si eso pasa y es una persona random que solo no lo vio, incluso alguien borracho que iba manejando y atropelló a una morra, pero ¿y si es su expareja, por ejemplo? Uh-huh. Ahí seguramente sí sería un feminicidio, ¿no? Uh-huh. Si es una persona que la está acosando, o sea, no sé, como que hay agravantes también, ¿no? Entiendo que hay como ciertas características que, o sea, que es muy duro y es muy frío, pero es como una especie como de checklist, ¿no? O sea, como si el cuerpo está exhibido, sí hubo, usualmente hasta donde yo entiendo los feminicidios son como muertes donde el asesinato hay como mucho contacto físico y como sometimiento de la persona, ¿no? Uh-huh. O sea, es raro que un feminicidio sea de lejos con un balazo. Usualmente hay como, uh-huh, sí, como cierta hazaña, ¿no? Como cierta, eso, como sometimiento, muchas veces tortura sexual, uh-huh, etcétera. Sí, porque buscan, o sea, hay muchas definiciones de lo que es el feminicidio y creo que la que más se ha repetido es eso, como el asesinato violento de una mujer por el simple hecho de que es mujer, y es que en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, puede existir o coexistir múltiples formas de por qué una mujer es asesinada, pero la razón final de cómo es que una mujer termina siendo asesinada es sí, pues porque es mujer en un sistema que violenta constantemente a las mujeres. Hay una autora que habla de las prácticas feminicidas y entonces como que todas estas prácticas feminicidas son aquellas que buscan preservar la supremacía masculina, ¿no? Y entonces cuando hablamos de prácticas feminicidas nos damos cuenta que muy probablemente todas hemos sido víctimas de violencia feminicida y nombrarlo así es algo muy fuerte. Pero pues es que la violencia feminicida es la violencia machista, o sea, si nosotras vemos el violentómetro, que ya lo hemos hablado muchas veces, es que es una herramienta para medir la violencia, etcétera, pues el último eslabón es el feminicidio, ¿no? Que ahora también se ha hablado de, no es cierto, las mujeres son violentadas aún después de la muerte, cuando se exponen sus fotos, cuando se revictimiza su caso, aunque ya estén muertas o aunque ya hayan sido asesinadas, ¿no? Pero bueno, en esa herramienta donde la última violencia es el feminicidio, eso quiere decir que para que asesinaran a una mujer, antes tuvieron que pasar otras violencias, y esas otras violencias no necesariamente las tuvo que haber vivido esa mujer, sino las demás mujeres, como el acoso sexual, el acoso callejero, el abuso sexual, los golpes, el control, los celos, como están enunciados en el violentómetro. O sea, por la persona que la mata, o sea, como exacto, que él ejerce esa... No necesariamente él ejerce, porque no estamos hablando de él como único violentador, sino de el sistema, ¿no? Entonces estas prácticas como de violencia feminicida que lo que buscan es preservar el orden de supremacía masculina, pues esas prácticas existen en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que existan los feminicidios tiene que existir el acoso sexual, la desigualdad, entonces, sí, cuando lo pones en esos términos de no manches, todas hemos sido víctimas de violencia feminicida, está cañón. Estaba buscando el nombre de la autora de las... Ay, aquí lo tengo. Pues fue Julia Monarrez. Julia Monarrez es una autora que habla de los feminicidios en Ciudad Juárez, de las muertas de Juárez. Y ella, de hecho, es bien interesante el aporte que hace como a la teoría de feminicidios, porque habla de los códigos feminicidas, ¿no? Que los códigos son las formas en las que se encuentran los cuerpos cuando son asesinados. Entonces ella hace esta distinción muchísimo antes que las leyes, y sí, o sea, la verdad es que la legalidad mexicana, al menos en su escritura, está muy bien armada porque tiene 7 prácticas que pueden considerarse, todo esto que explicabas, ¿no? Que el cuerpo esté presentado en tal lugar, que haya signos de violencia sexual, que haya, bueno, todo eso, Julia Monarrez ya lo había teorizado mucho tiempo atrás y lo identificaba como códigos. Entonces, miren, les voy a dar la definición tal cual de Julia.
Se definen como prácticas feminicidas aquellas acciones que comprenden toda una serie de procesos de violencia sexual que van desde el maltrato emocional, psicológico, golpes, insultos, la tortura, la violación, la prostitución, que yo pues aquí corregiría a la trata, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio, las mutilaciones, la maternidad forzada, la pornografía, hasta toda política tanto personal como institucional que derive en la muerte de mujeres. Que creo que de eso se desprende un poco pues esta definición de la muerte de una mujer el asesinato de una mujer, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Es como, no es tampoco tan casual, o sea, hay todo un sistema que permite eso. Si no estoy siendo clara, me dices. Es como la culminación, o sea, sí, claro, o sea, como, o sea, una mujer que es asesinada por su pareja, más allá de eso, ¿no? Como de las violencias sistémicas que existen, pero sería rarísimo, yo me atrevería a decir que no existe un caso así, quizás sí, en el que, o sea, nada hubiera sido violento, nada, todo bien, acuerdos, no sé qué, y un día la mató. Es que sería muy raro, porque la violencia siempre va escalando poco a poco, ¿no? De ahí la espiral de la violencia es cíclica. Es muy difícil salir de ella, sobre todo en relaciones de pareja, ¿no? Porque no es que día 1 lo conociste y te madreó, güey, ¿no? O sea, como que hay un ciclo donde hay una luna de miel, donde te bajan el cielo de la luna de las estrellas, ¿no? Y después viene como una acumulación de tensión y de pronto viene un acto violento. La cima de esa espiral, pues sería el feminicidio. Ajá. E incluso pueden, o sea, no ser violencia física, porque a veces pensamos como, pero es que no se le veían golpes, ¿no? Sí. O sea, el control psicológico y el abuso y el maltrato psicológico es muy fuerte. No, bueno, me es importante hablar, la verdad, o sea, en esta definición como de dónde nace el término. Neta, lo voy a tratar de resumir en 3 minutos, pero la primera vez, a ver, hay una obra por ahí de la literatura del siglo XVII que escribió un hombre y que de pronto los vatos se adjudican para decir el feminicidio, lo definió un hombre. No voy a entrar en esa discusión, si quieren vayan a mi TikTok, ahí se los explico con mucho gusto. Aquí lo que les voy a decir es que la primera vez que hay como que se nombra o que se empieza a problematizar sobre feminicidio es en el primer Tribunal Internacional de Crímenes de Odio contra Mujeres, que fue organizado en Bruselas nada más y nada menos por Simone de Beauvoir. Entonces, a llegaron alrededor de 2,000 mujeres, y neta sí es muy histórico y muy importante. De 40 países asistieron y compartieron testimonios de violencia. Es muy importante porque, o sea, no había redes sociales, no había la capacidad de convocatoria que tenemos ahora para hablar de un 8M, y llegaron 2,000 mujeres a hablar de violencia de género cuando ni siquiera existía como tal justo una definición como tan viral, lo voy a poner, pero no encontré otro término, tan famosa, tan... Y entonces en este tribunal empiezan a compartir historias. Todavía las mujeres no se podían divorciar. Y entonces se dan cuenta, o sea, había como esta creencia de los trapitos sucios se lavan en casa, son problemas de pareja, y empiezan a contar sus historias unas a otras, y de ahí la importancia de hablar entre nosotras, y de que siempre ha tenido mucha importancia hablar, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que no manches, a mi vecina la mataron, no, que a mi prima también la mató su pareja, no, que... Y entonces se dan cuenta que no es una cosa aislada, sino es algo sistemático que les está pasando a al menos 2,000 mujeres de 40 países. Qué fuerte. Y es la primera vez que hay una mujer feminista que habla de la palabra femicide, que es femicidio, no es feminicidio. Y ahí se empiezan a problematizar. Años más tarde, creo que 2 o 3 años más después de este tribunal, Diana Russell publica el libro de Femicide, y donde habla y problematiza sobre lo que es. Y por eso creo que también es muy político nombrar el feminicidio, porque neta que lo nombráramos no es cualquier cosa, que existe un término que diga lo que significa el asesinato de una mujer. Neta tuvieron que pasar muchos años y reflexiones de muchas morras, y lamentablemente el asesinato de muchas mujeres para que pudiéramos tener al alcance la teoría. Nos vamos a un corte y regresamos. Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Bueno, pues estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Ahora se está tomando un juguito para tomar fuerzas. Y bueno, en el bloque 1 intentamos definir el feminicidio, de dónde viene,
Pero yo tengo una duda. Porque hasta donde yo entiendo, o sea, entiendo que tiene una relación como con el inglés, ¿no? Como el femicide, que tiene que ver con el homicide. Uh-huh. Y también es una cosa muy del lenguaje, como decir homo es hombre, por lo tanto es humanidad. Por lo tanto, un homicidio nos envuelve a todas, todos y todes, ¿no? O sea, como el femicide entiendo que es como una respuesta a esto, ¿no? A decir, es que no todos los asesinatos son iguales. Uh-huh. De hecho, los asesinatos a mujeres tienen ciertas características, ¿no? Algo aquí se está repitiendo, vemos un patrón. Pero ahora yo te diría, en el español, ¿cuál es la diferencia entre un femicidio y un feminicidio? ¿O no hay? Porque yo entendía que sí, pero ahora ya no estoy segura. Sí la hay. O sea, a ver, depende de a quién le preguntes. Te va a decir una cosa diferente. Por ejemplo, Graciela Atencio, que también es otra teórica del feminicidio, habla de que no le parece pertinente si entrar en el debate sobre si se debe utilizar un término u otro, porque pues los dos términos son complementarios, ¿no? La verdad es que ambos enriquecen el concepto y amplían su significado, así lo dice Graciela. Pero Costa Rica, Colombia, El Salvador lo tienen nombrado como femicidio, que Argentina, las argentinas hablan mucho del femicidio. Claro, que es la traducción literal de femicide uh-huh. a femicidio. En México es donde surge la palabra de feminicidio. Y yo creo que eso ya lo sabía, nada más me lo preguntó capciosamente. ¿O no sabías? ¿Ah, no? No, sí tengo. O sea, sí sé que México lo acuñó, fue Marcela Lagarde, ¿no? Uh-huh. Pero sí no entendía si había como una distinción en términos legales, por ejemplo. O sea, porque entiendo que hasta donde yo había entendido era que femicidio era un homicidio de una mujer y el feminicidio era este crimen de odio, uh-huh. digamos. Pues depende en qué país, porque por ejemplo en Colombia no existe feminicidio, okay. En Argentina no existe feminicidio, es femicidio. Uh-huh. Aquí se hablan de un femicidio que no lo hablan porque sería sumamente confuso, uh-huh. o sea, claro. Ajá. Pero el gran aporte, o sea, sí, la evolución del término feminicidio se da en América Latina. Y pues sí, desde esta es una discusión neta de décadas de qué se utiliza, feminicidio o femicidio. Y justamente, la verdad es que se le da mucho crédito a Marcela Lagarde, pero creo que también es importante mencionar que tanto ella como Julia Monarrés fueron las primeras en utilizar el término feminicidio en América Latina. Y Lagarde lo traduce al español como feminicidio porque hace esta distinción de que el Estado tiene feminicidio, nación, sí, el Estado, no sé si es eso, o sea, yo siento que sí, pero sí el gran apunte que hace Marcela Lagarde, y por eso es tan importante para la teoría feminicida, aunque suene horrible, pero pues es una realidad, es que el Estado tiene responsabilidad. O sea, lo que dice Marcela Lagarde es que hay una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad y entonces por lo tanto el feminicidio es un crimen de Estado. Y eso es muy histórico porque antes solamente se hablaba de la violencia machista y la violencia de pareja y la violencia de género y era una cosa de dos. Y Marcela Lagarde dice no, o sea, mientras el Estado no pueda garantizar la vida. Por aquí tengo esta cita. Hay condiciones para el feminicidio cuando el Estado o algunas de sus instituciones no da las suficientes garantías a las mujeres y niñas y no crea condiciones de seguridad que garanticen su vida en la comunidad, en la casa, en los espacios de trabajo o de tránsito, más aún cuando el Estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y por su preservación de dicho orden. El feminicidio es un crimen de Estado. Y esto rompe absolutamente todas las definiciones que existían sobre femicidio, porque básicamente lo que les dice chido Simón de Beauvoir, chido su congreso, primer feminista latinoamericano, lo que es Latinoamérica, primer congreso feminista. Pero aquí lo que está pasando en Latinoamérica es que el Estado no nos responde. Y entonces las mujeres no solo son asesinadas en sus casas, sino que son asesinadas en sus calles. Y el gran apunte de Julia Monarrés es esto que es códigos. Los códigos de las mujeres son encontradas abandonadas, descuartizadas, perdón por ser tan sí, pues literal, el pero va a ser así en este episodio. Pero pues es así. Y como esta onda de las bolsas, ¿no? A mí eso me parece muy terrible. Y es importante, o sea, es importante para la explicación hablarlo así. Creo que no todo el tiempo tenemos la necesidad de ser tan gráficos, pero para explicar estas cosas que pasan, sí. O sea, al final, por ejemplo, es el código, no me acuerdo cómo
qué nombre tiene, pero justo de esto de que dices de las bolsas, es no solamente violento en sí mismo para la mujer que es asesinada y para su familia, sino para todas las mujeres. Es un mensaje claro de, si tú sales al espacio público, esto te va a pasar igualito que en la cacería de brujas, ¿no? Entonces sí, o sea, a ver, yo ya he hablado de mi gran contradicción con Marcela Lagarde, porque es una transfóbica y para nada defiendo sus pensamientos, o sea, me parecen asquerosos, pero hizo mucho para que el feminicidio se tipificara en México, y lo que logró, la verdad es que sí es muy impresionante, porque no solamente pone al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio, y por lo tanto, cada que hay un feminicidio, al Estado se le olvida, pero a nosotros no se nos va a olvidar. O sea, cada que hay un feminicidio en este país, ustedes por definición y por ley, y porque así está enunciado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen responsabilidad, son cómplices del feminicidio, ¿no? Y eso teóricamente es muy poderoso que eso exista, o sea, de verdad es que hasta se me pone la piel chinita. Y Marcela Lagarde logra tipificar el feminicidio junto a toda la lucha de mujeres detrás y junto a todas las madres. Claro. O sea, al final como que ella es quien pone el capital político, ¿no? Era diputada. Ella era diputada por el PRD cuando acuña este término, y obvio, ella estaba en un espacio estratégico. Exacto. En el que podía poner sobre la mesa, y que es un gran logro, ¿no? Pero justo no lo hizo ella sola. Sí, no, para nada. Uh-huh. Y esa es como la gran importancia que a veces se nos olvida. Justo por eso tenía yo como ciertos nervios de este episodio, porque es muy duro hablar de lo que implica un feminicidio, de el nivel de violencia que se alcanza, ¿no? El nivel, pues, como de saña, de odio, de castigo, ¿no? Hacia una persona, hacia su cuerpo, incluso una vez ya asesinada, ¿no? Como todo lo que ocurre después. Y, o sea, creo que es una pregunta súper amplia, ¿no? Como, ¿qué te duele del feminicidio? Porque yo diría que absolutamente todo, ¿no? Que exista. Que exista, que se haya... o sea, si bien es un gran logro de una y muchas mujeres que estuvieron alrededor de ella, haberlo tipificado, la verdad es que no debería de existir, o sea, no debería de existir la necesidad de tipificarlo, porque no deberían de asesinar a ninguna mujer, ¿no? Ni a ninguna persona, pues. Uh-huh. Pero eso, o sea, creo que desde la violencia feminicida, ¿no? Todo lo otro que ocurre que habilita el que se le arrebate la vida a una mujer de una manera, bueno, se le arrebate la vida a una mujer, punto. Y además de una manera tan violenta, ¿no? Pero supongo que haciendo esta investigación que tú hiciste, pues te encontraste con puntos particulares que supongo que serán como cosas que te muevan o que te hagan pensar. Pues la verdad me centré mucho como en las cosas, o sea, en lo máximo chido que pudiera rescatar del tema, o sea, como en la lucha, en la cercanía, en el acompañamiento, como justo en cosas que no fueran tan desgastantes, y por sí solo, pues porque por el título de mi trabajo, ¿no? Que era... Ay, se me olvida. Yo tampoco sé cómo se llama. Feminicidio como concepto teórico y político. Luego vienen los años de la prensa, o sea, el análisis de la prensa. Pero eso, como que me centré a estudiar otras cosas y realmente de ese trabajo no. También me permitió conocer muchas madres víctimas de feminicidio y creo que eso fue muy poderoso, pero, o sea, sí, lo que más me duele es el impacto para las familias y cómo se rompen comunidades, porque se rompe todo, o sea... Con una muerte, sí, de por sí cambian muchas cosas y hay muchos duelos. Con un feminicidio hay muchas cosas que se rompen y creo que eso es muy fuerte de ver. Por ejemplo, cuando hicimos el reportaje de huérfanos de feminicidio, yo no fui la reportera de ese reportaje. Fueron Sandra García y Rosa Lisbeth. Y a mí me tocó revisarlo, hacer el trabajo como de editora, y pues fuimos a muchas casas con niños
bueno, no los podíamos entrevistar a ellos, pero pudimos entrevistar a sus cuidadoras, que la gran mayoría eran sus abuelas, tanto como del papá que había matado a su mamá o de la mamá, ¿no? Y como estar tan de cerca en ese proceso de cómo cambiaba y les interpelaba absolutamente todo, eso es súper doloroso. Y luego a la par, como no... O sea, ese tema se terminó convirtiendo no en algo que yo estuviera estudiando solamente para mi trabajo de titulación de una carrera universitaria, sino un tema que me atravesaba, y luego a la par darme cuenta de que no es una historia lejana, o sea, no es algo que necesito estudiar, que tenemos compañeras que fueron asesinadas en manos de uno o varios feminicidas, ¿no? O sea, y eso pasa en nuestros contextos, que tengo un amigo muy querido que su hermana fue víctima de feminicidio, y eso pasaba mientras yo estaba haciendo mi trabajo, y como que con esta realidad tan de, güey, no manches, o sea, yo estoy escribiendo de esto, pero ni siquiera necesito como acercarme a él justo desde la academia, ¿no? Como con esta visión, porque esto ya está pasando, y esto ya está rompiendo comunidades, y esto ya está rompiendo mis entornos, y esto ya, o sea, eso, creo que saber que hay gente con la que conviví, con la que crecí, con la que compartí, que fue asesinada, es súper doloroso. Sí, yo justo pensaba en eso, ¿no? O sea, bueno, una chica con la que nosotras estuvimos en la secundaria, primaria, bachillerato, ¿no? Uh-huh. Sí. Fue asesinada por, entiendo que sus compañeros, pareja, sus amigos. Así que creo que no se resolvió bien. Bueno, ajá. Y cuando pasó esto, o sea, creo que ahí sí, como la importancia de nombrar las cosas como lo que son, ¿no? Porque siento que solo nos enteramos de que eso, como de que la habían matado, pero no dimensionamos lo que le habían hecho a Diana, ¿no? Y no sé, yo pienso mucho en ella, y siempre es importante poner y nombrarla, ¿no? O sea, siempre está presente, y nunca le debió de haber pasado lo que le pasó, ¿no? Y a mí me duele mucho no haber sabido reaccionar en su momento, porque no sabía yo lo que implicaba o lo que significaba lo que le había pasado, ¿no? Solo era como se murió y estábamos bien morros, ¿no? Estábamos entrando a la carrera. Uh-huh. Y eso, ¿no? Como uno no se tiene que ir muy lejos para ver esas violencias, y qué duro eso, ¿no? Como tener tanta cercanía. O sea, yo no me voy a colgar ninguna medalla porque hubo gente que lo hizo, ¿no? Como era mi amiga. No, o sea, Diana y yo nunca fuimos amigas, pero yo me acuerdo que yo tomaba clase de inglés con esa morra, y era esa risa constante. Toda la perra clase se reía Diana, no paraba. Todo el rato estaba platicando y riéndose al fondo, ¿no? Y después de muchos años de que ocurrió esto, y yo pude como entender lo que le había pasado a Diana, fue muy duro, ¿no? Y yo sentía como que de hecho lo hablamos tú y yo, como, y si contactamos a su mamá y le decimos que aquí estamos, que si quiere acompañamiento, ¿no? Y después decidimos que no, porque creímos que podía ser un poco revictimizante, ¿no? Como regresar a la historia. Pero eso, ¿no? Creo que sí es muy doloroso como conocer la cercanía y conocer casos de manual, ¿no? Literalmente, o sea, en el que estos códigos de los que tú hablas se cumplen, ¿no? O sea, cómo pareciera que les enseñaran a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, que a veces, sí, o sea, bueno, este caso, o sea, es muy lamentable también porque como que el caso es muy, o sea, es fuerte porque eran chavitos de 17 años, todavía ni siquiera cumplían la mayoría de edad. La secuestraron, ¿no? O bueno, en un tipo así como si fuéramos a un viaje como de vacación, o sea, no sé, como que tiene muchas cosas que, ajá, pues como todos los feminicidios que son complejos y tienen, pues sí, una complejidad de violencia. Pero, bueno, no sé a lo que iba, pero justo sentir, o sea, como que yo sentí en estos casos, y también con el caso de este amigo que su hermana fue asesinada, que ella tenía 15 años y igual fue secuestrada por algún chofer de algún vehículo
o sea, un taxi, un Didi, un Uber. Como que yo dije, no manches, o sea, porque aparte fue justo como en el momento del boom del movimiento feminista, el Me Too, como cuando había aún más acción, éramos muchas, como que yo decía, nada de lo que hacemos a veces parece suficiente para que esto pare. Y como toparte con esa realidad de frente es muy frustrante. Y como yo estoy aquí hablando de esto, estoy aquí haciendo talleres, estoy acompañando, estoy haciendo una colecta para tal colectivo de búsqueda, y parece que no es suficiente y eso es muy cansado. Bueno, ya. Y por otro lado, obviamente las cifras tan atroces y tan hostiles que hay en este país, que igual, o sea, quiero hacer un apunte de que, a ver, este año sobre todo se ha hablado de que ha habido una reducción en los feminicidios, lo cual es cierto, o sea, pues ha habido una reducción en los feminicidios y es una grandiosa noticia, pero también me emputa un chingo que estemos celebrando eso, o sea, que estemos celebrando que pasamos de 6 a 4, es como, o sea, y sí es muy importante porque son 2 vidas ganadas, que eso está muy bien, pero no nos podemos quedar, o sea, es que me molesta muchísimo la falsa... Como que ya ese es el logro, entonces ya... De que ya bajamos los feminicidios. No, pues hagan más, o sea, porque que bajen no es... que tiene que llegar a 0. Ajá, tiene que llegar a 0. No tiene que disminuir, tiene que llegar a 0. Que a ver, es muy difícil que llegue a 0, o sea, ni en países, pero no importa, ¿no? O sea, como... Ajá. No, pero ese es a donde le estamos tirando. También, bueno... Vamos a tener que hacer una pausa pronto, pero creo que hay otras cuestiones que siento que hemos mencionado, o sea, por ejemplo, que él la mató, como que lo repetimos mucho. Entonces siento que igual estaría bueno como pensar, no sé si tienes como cifras o así, o eso, ¿no? Como solamente los varones pueden ser feminicidas o las mujeres también podemos, o sabes, como siento que ahí puede haber algunas dudas. Entonces vamos a hacer una pausa y volvemos. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Estamos de regreso en La Limpia y solo los hombres pueden ser feminicidas. Con esa pregunta nos íbamos. Es que yo sí tengo esa duda muy genuina, porque yo pienso, por ejemplo, en este programa se sabe que yo amo a Selena. Y Selena fue asesinada por una morra. Y fue asesinada, hay muchos rumores, ¿no? Que si eran pareja, que si ella la estaba dejando, que si bla, ¿no? En caso de que hubieran sido pareja, por ejemplo, y Selena estuviera terminando con Yolanda y ella la mata, ¿contaría como un feminicidio o no? Pues ante la ley mexicana creo que no, porque la ley mexicana sí establece que es el asesinato violento de una mujer. Por aquí tenemos la definición. De hecho, no sé si ya se cambió esto. A ver, en el Código Penal Federal se establece que comete esta grave violación a los derechos humanos quien prive de la vida a una mujer por razones de género, de acuerdo al artículo 325, Bueno, no sé si esto ya fue cambiado, pero sí sé que al momento de la publicación de mi tesis, por ejemplo, sí venía en la legalidad que era el asesinato de un hombre. De una mujer a manos de un hombre. Sí, ajá, exacto, eso. Y creo que es una conversación que está viva, pues. O sea, no siento que haya una definición tal cual así, o sea, sino más bien se está construyendo eso. Sí es verdad que en esta primera definición que yo hablo de este libro, que es el primero que teoriza, que se llama Femicide, que, bueno, antes de ese libro fue un artículo en 1990 que fue publicado por Diana Russell de este congreso en Bruselas. Y ella sí menciona, y Jane Caputi después lo retoma, es otra teórica, que es el asesinato de una mujer por un hombre. O sea, sí lo nombran tal cual así. Creo que en su contexto era importante decirlo, pues porque venían de esta conversación donde todas las que conocían a alguien que había sido asesinada de esta manera habían sido por un hombre, ¿no? O sea, creo que en un primer momento fue importante nombrarlo.
Sin embargo, después llegaron otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en España también se empezó a hablar, bueno, ¿qué pasa con los lesbofeminicidios? Exacto, justo estaba pensando en eso. No están tipificados, pero suceden, ¿no? Entonces, o sea, si me preguntas a mí, yo creo que una mujer podría cometer un feminicidio, sí, así como una mujer puede violar, así como, o sea, ser mujer no te exenta, no te exime de no cometer un acto de violencia atroz. Quizá, pero, bueno, yo creo que los códigos cambiarían, sí, porque así como hemos visto a las mujeres que violan y a las mujeres que son violentas, las violaciones no se dan en las mismas condiciones que suceden a manos de un hombre cisgénero, ¿no? Ajá. Qué complejo, ¿no? O sea, porque también hay una cosa de decir como sí, pero a pesar de que un asesinato pueda tener los mismos rasgos o ciertas características similares, el mero hecho de que una mujer lo haya ejecutado, ella es tratada por el sistema de una manera muy distinta, ¿no? O sea, digamos, si Yolanda mató a Selena como y fuese un feminicidio, como ella no estaba como reordenando la jerarquía masculina sobre la feminidad, ¿no? Era otra cosa. Entonces, no digo que no, solo eso, creo que es muy complejo, ¿no? Como llegar a una conclusión, y creo que me parece importante que sea como una discusión que está viva y un algo que, o sea, que creo que tenemos que reflexionar definitivamente como de manera constante, pero que eso, ¿no? Que además cada caso es muy complejo en sí mismo, ¿no? Tiene sus agravantes, tiene historias, o sea, también esto, o sea, preguntarte, esto sí lo sé. Yo sé que hay una proporción mucho más grande de los feminicidios son cometidos por personas que conocen a la víctima, usualmente parejas o exparejas, después entiendo que es como familiares, amigos, ¿no? O sea, conocidos, como que personas del trabajo. Y es muy raro, sí hay, ¿no? Como esta persona, pues la hermana de tu amigo, ¿no? Que se subió a un taxi. Pero es más raro que ocurra como que un completo desconocido asesine a una mujer de esa manera, ¿no? Como, no sé si quieras como ahondar un poco en por qué será, creo que es evidente, ¿no? Pero por qué será que los índices son tan así. Tan pues de dispares. hecho, o sea, creo que en un primer momento, que no existía el feminicidio tipificado en la ley mexicana, se hablaba de crimen pasional, o sea, que era esto como de, no, es que lo mató tanto de celos, como las mujeres le pertenecemos a los hombres con los que nos relacionamos, por eso la mayoría... Él sintió tantos celos que la mató, ¿no? Y estaba hasta cierto punto como justificado, hasta dentro de la misma definición, ¿no? Es un crimen pasional, tuvo tanta pasión que no supo qué hacer con ella y la mató, ¿no? Y siento que por eso, o sea, que muchas de esas... de esos asesinatos vienen porque se tiene o se busca preservar esa supremacía masculina, ya no hablando solo del hombre, sino la supremacía que yo tengo sobre ti, tengo el poder de matarte, ¿no? Por lo mismo, por lo que hay muchos hombres que violentan o que golpean a sus parejas, ¿no? Sí, pues eso, o sea, como pienso también, por ejemplo, o sea, que son casos muy distintos, a pesar de la cercanía, digamos, o sea, como es muy distinto cuando es la pareja, cuando es la expareja, ¿no? Como que implica otras cosas. Pienso en este libro que me preguntabas hace rato si lo había leído, el de El Invencible Verano de Liliana, porque la hermana de menor, de Cristina Rivera Garza, fue víctima de feminicidio, y ella hizo un libro que se llama El Invencible Verano de Liliana, en el que a mí me parece un gran esfuerzo, primero reconocerle a lo que ha de haber implicado, ¿no? Escribir esa historia. Y después como... O sea, creo que Cristina Rivera Garza es una morra muy académica, ¿no? Que habla en términos académicos y que hace literatura desde la academia, ¿no? También eso es como importante reconocerlo, pero ella como que hace una disección muy fina del caso de su hermana, ¿no? Y de esta expareja que ella tenía, y de cómo se fueron dando las cosas, y de cómo Liliana se fue aislando.
Y también es que Liliana escribía muchas cosas, entonces después Cristina puede acceder un poco como a los piensos de su hermana a través de sus diarios o cosas que ella dejó. Pero pienso mucho, y a mí eso me impresionaba mucho, que ella pone que hay estudios que dicen que el momento de mayor riesgo cuando una mujer sale de una relación violenta es como a los 3 meses que termina, ¿no? Porque en ese momento el feminicida como que dice, de verdad no vamos a regresar, ¿no? Y entonces acciona. Y a mí, digamos, pensar esto, ¿no? O sea, pensar la complejidad de las relaciones violentas o del amor romántico, como lo quieran llamar, ¿no? De lo que implica para una morra salir de una relación de ese tipo que no se termina cuando sales, ¿no? Y que las consecuencias fatales pueden venir un tiempo después cuando una piensa que ya se zafó. Y a mí eso como que esa cifra que da Cristina Rivera Garza me impresionó mucho y no sé, me dolía también, ¿no? Como en realidad no se acaba, no sé. Como que no estás a salvo todavía, eso. Yo, o sea, sí estoy no es que esté de acuerdo, ¿no? Está demostrado. Pero también tomaría esto como con mucha precaución, porque sé que hay mucha gente que probablemente esté viendo y escuchando esto y eso pueda decir como no, entonces mejor no salgo de esta relación. No, o sea, también está demostrado que las redes sí salvan, que el acompañamiento salva, que, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y que creo que eso también es algo que a mí de pronto sí me enoja de esta narrativa que toman algunas. Ay, no. Miras cómo traigo atravesado ahorita al Partido de Acción Nacional. ¿Cómo pueden ser tan viles y crueles para colgarse de los movimientos sociales y tomar estas narrativas de México, el país donde hay 11 feminicidios al día? Y es como, para la victimización de entrada estamos, o sea, hay muchas cosas por las que este país está así, ¿no? Entonces como... Ustedes empezando. O sea, bueno, sí, ustedes empezando. Ustedes empezando con su guerra contra el narcotráfico, que lo que hizo fue subir las desapariciones escaladamente, subir los feminicidios de manera exponencial, aumentar la violencia contra las mujeres. Pero, bueno, me desvié, o sea, a lo que iba con eso. Y yo, es que siempre es buen momento para decirle a la derecha cuál es su lugar. ¡Cállese! Pero a lo que iba es que como... Es importante analizar eso, pero también es importante hablar de que sí hay maneras de prevenir los feminicidios y de erradicar la violencia y que no pueden contra el monstruo gigante que es, porque tiene muchas ramificaciones, pero no importa, o sea, las hay y todas esas formas son valiosas y puede ser hasta, o sea, viniendo desde el acceso a la información y brindar información sobre lo que es una relación violenta, como, o sea, no necesitas ser la abogada feminista o la abogada de las mujeres que ahora hay en la Ciudad de México en una fiscalía especializada de feminicidios, no necesitas ser la fiscal de feminicidios, ¿no? Para poder como remediar o tener acciones preventivas. O sea, seguramente el que tú hables con tus alumnas sobre lo que es la violencia, lo que es el feminicidio, eso ya es algo, porque a nosotras quién nos lo dijo en su momento, ¿no? Y eso nos va a dar herramientas para reconocer la violencia, para salir. Y por otro lado, también yo creo que va a dar a todos en la sociedad herramientas para poder nombrar cosas que a veces hacemos que no están chidas y que de hecho fomentan a la violencia, ¿no? Total. Y que creo que eso es algo que a veces vemos como los feminicidios son algo tan aislado o algo tan extremo y no nos ponemos a pensar como, sí, pero tú o nosotros, ¿qué estamos haciendo? Que también ayudan a que hayan feminicidios. O sea, ¿qué de mis comentarios hacia los cuerpos de otras mujeres son violencia feminicida? ¿Qué de...? Te pongo un ejemplo muy rápido. En un video que yo subí a TikTok donde hablaba de la violencia, pues eso, de las prácticas feminicidas, un niño de 10 años me comentó como, excelente información, pero si bajaras de peso estaría mejor, ¿no? Y entonces yo le contesté el comentario diciendo como, este comentario, aunque parezca que es aislado, de hecho también entra dentro de esta violencia feminicida que es cosificar los cuerpos de las mujeres, y te voy a explicar por qué. Y parece que es una cosa neta
o sea, con muchísima distancia, pero de hecho la distancia es mínima. Entonces, como entre esta frustración que de pronto hay con estas cifras tan atroces y luego con esto de si sales de una relación violenta a los 3 meses, también tenemos que voltear a ver esos espacios donde sí tenemos incidencia. No es como, yo no me voy a hablar culero, ni te voy a hablar culero a ti, ni voy a cosificar los cuerpos de las mujeres, con su asterisco, ¿verdad? Porque a veces, como ya lo hablamos en otros programas, está chido sexualizarse, ¿no? Pero a sí misma, pues. Pero como en esos espacios donde yo tenga incidencia lo voy a hacer. Y sí hay historias de éxito, muchas. o sea, eso es importante decirlo, ¿no? Como sí, como están estos estudios, pero eso no quiere decir que no haya muchas más historias de mujeres que de hecho logran salir, que no sé, que si hay una dependencia económica fuerte, de hecho logran como generar sus herramientas y salen adelante y están con sus hijos, ¿no? Y están bien y tal. Y justo, la mayoría de esas veces se logra por las redes, ¿no? Se logra cuando ellas hablan, cuando le cuentan a otra morra lo que les está pasando, cuando se arma una red de amigas, familia, mamá, hermanas que la ayudan a salir de ese lugar. Aquí entrevistamos a Mujeres de la Tierra, ¿no? Sí. Pues ellas, o sea, y que a veces neta no tiene, bueno, pongo este caso de ejemplo, creo que el episodio sí está en Spotify, ¿o no? Creo que sí. Bueno, no lo sé. No lo sabemos, ¿no? No. Bueno, tendrán que volver a venir, pero ella es una colectiva de mujeres de Milpalta, que son mujeres que tienen conocimiento sobre la tierra, o sea, saben hacer tortillas, nixtamalizar el maíz, etcétera. Y lo que hicieron fue porque muchas de ellas vivían procesos de violencia doméstica, violencia a manos de su pareja, fue unirse, aliarse y generar esta colectiva para vender tortillas gorditas, y comida, ¿no? En general, tamales, y poder salir de la violencia económica que vivían en sus hogares. Y neta, a veces es como, no necesitas el coloquio de tal, no necesitas el foro, no. Esa organización está salvando vidas, o sea, esa organización hizo que esas mujeres de la tierra pudieran salir de sus relaciones violentas, subsistir, o sea, a veces solo es eso, ¿no? Y creo que por eso sí es muy importante también voltear a ver, no voltearnos a ver solo como mujeres, sino voltearnos a ver como comunidad, o sea, neta a mí se me explotó la cabeza cuando en un proceso comunitario alguien me dijo, pero pues, o sea, sí que chido que vengas aquí a Tlaxcala y te sientes con nosotros y tal, pero ¿y tú sabes quiénes son tus vecinos? ¿Tú sabes los problemas que atraviesan? ¿A qué hora salen de trabajo? Y neta, que en cuanto nos empezamos a voltear a ver, van lamentablemente seguro a conocer que hay alguna mujer en su edificio que está viviendo algún proceso de violencia de pareja. Y justo ahí es donde sí tenemos que incidir y acompañar, como podamos, ¿no? Sin ponernos en riesgo, sin ponerla más en riesgo, pero, o el simple hecho de que ya te... como que a veces como que te ubiquen como esta morra feminista o esta morra que por ahí en un edificio una policía a contarnos algún caso de violencia, o sea, como que esas cosas suceden cuando empezamos a hablar. Por eso para mí también era bien importante decir como, o sea, yo sé que es muy doloroso nombrar el término de feminicidio, pero sí nació y sí se volteó a ver cuando las mujeres empezaron a hablar, y eso fue bien importante. O sea, yo lo que escribía, porque este bloque pues es en teoría lo que nos sana, que creo que hay pocas cosas, si no es que nada, que pueda sanar un feminicidio, la verdad. Pero lo que escribí es que al final que exista la creación de este término es el resultado de un extenso, valioso trabajo de las mujeres, de la lucha feminista, la academia feminista, junto a los procesos de denuncia y visibilización del fenómeno, ¿no? O sea, las autoridades no tuvieron, y los estados no tuvieron de otra que reconocer y que nombrar el feminicidio, porque las mamás, los hermanos, los papás, los amigos, las amigas pusieron el cuerpo y su dolor en el espacio público, ¿no? Y no sé si llegaron a ver este documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo, otro de los grandes casos. ¿No pudiste? No. Como que es muy significativo verla a ella como va marchando literal en un primer momento con 3 personas. 3 personas acompañaban esa marcha, ¿no? Y hoy son cientos, miles. Y no hay que olvidar quiénes fueron, quienes pusieron su cuerpo y su dolor en el espacio público, y que gracias a eso tenemos esto, y que eso sí nos permitió, y mira que estoy así,
O sea, como que no creo que las leyes sean la solución, no creo que la tipificación de los delitos sea la solución, pero en estos casos sí creo que generan, o la consecuencia que hacen es que haya protocolos para erradicar la violencia y pues sí, a lo mejor hay mucha impunidad en un país como México. No, a lo mejor hay el 90% de impunidad en los casos de violencia de género, pero algo inciden, ¿no? O sea, ese 10%... Yo nada más quería también decir que hay un caso que ahora no recuerdo ni el nombre de la chica que fue asesinada ni del papá, pero es un señor que va a todas las marchas feministas con una lona que se pone, el de la diamantina amarilla, que avienta morada, que avienta diamantina morada siempre, ¿no? Y que siento que muchas veces pensamos como en las mamás de las mujeres asesinadas, pero también hay estos otros hombres que también son víctimas, ¿no? Uh-huh. Y como que él cuenta en algún momento que él tenía miedo de acercarse a una marcha porque pudieran no recibirlo, ¿no? Y como que él se acercó y les dijo como no se olviden de mi hija, y lo abrazaron muchísimo, lo metieron al contingente, ¿no? O sea, como no solamente, y creo que eso es algo que hemos dicho en muchos episodios, ¿no? Pero no solamente la lucha en contra de la violencia de género es una lucha de las mujeres, ¿no? Tenemos que estar todos y todes y cobijarnos también entre todos y todes porque esa violencia nos atraviesa, pues desgraciadamente de manera colectiva. Uh-huh. Sí. Hay como una parte de mucha rabia y acompañamiento y cuidado también en los feminicidios y pues es bien agridulce, pero yo creo que por momentos, porque no por siempre, se encuentra una sanación, digamos, hablemoslo así. Pero, o sea, uso sanación por la limpia, porque estamos en lo que nos sana. Pero creo que por momentitos se alcanza ese dignificar la vida. Y pues por momentos como ese, pues vamos a abrazarlo. Gracias por contarnos todos tu sabiduría, por compartirla con nosotros, amiga. Nos escuchamos muy pronto. Sí.